Sean ustedes bienvenidos a lo que es el tema de hipertensión arterial sistémica. Lo que hoy día vamos a hablar es este tema que es tan importante que se ha vuelto últimamente una de las patologías eh, que se ha duplicado prácticamente, y entre estas también están las diabetes, ¿no? Las nefropatías. Para esto vamos a empezar definiendo qué es la hipertensión arterial. Esta es aquella que se puede definir como una cifra en la cual lleva complicaciones cardiovasculares en un individuo de acuerdo con su perfil de riesgo. Puede haber factores de riesgo que son cardiovasculares, compromiso con órgano blanco y posiblemente presencia de marcadores tempranos de la enfermedad. Para esto quiero dejarles con un videíto a cargo de un médico en la cual nos va a ir explicando exactamente qué es la insuficiencia arterial sistémica. Y les dejo con el ¿Qué video. tal, compas? Vamos a ver el tema de hipertensión arterial sistémica. Es un tema bien importante y muy fácil, la verdad, que lo que hay que saber es muy puntual, muy específico. Entonces, es un tema que nos va a dar seguramente preguntas buenas en el ENAM y bueno, en la práctica diaria es obligado saberlo, de pies a cabeza. ¿A quién no le ha tocado ver un manejo antihipertensivo, alguna receta a un paciente que llega con un IECA y un ARA2 al mismo tiempo, ¿no? O cosas ahí medio raras, tratamientos con nitroglicerina o isosorbide, yo he visto sin necesidad de ser crisis hipertensiva. Entonces hay que conocerlo definitivamente y les repito, es un tema muy fácil, pero muy importante. Bueno, el caso clínico ya lo revisamos en la página de Facebook. Si lo quieren ver las respuestas, vayan ahí al Facebook, ahí está el caso clínico, no nos tardamos más de 5 minutos en resolverlo. Bueno, la definición. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es un síndrome multifactorial con elevación persistente de cifras de presión arterial por encima de 140/90. El 90% va a tener etiología desconocida, esencial, es decir, no se sabe la causa, y el 10% va a ser secundaria, y la principal causa va a ser renal, la más frecuente. Crisis hipertensiva es otra definición que hay que conocer, cifras tensionales por encima de 180 sobre 100, o sobre 180, 120, una u otra. Puede ser la hipertensión arterial un aumento de una cifra aislada, ya sea diastólica o sistólica. Es decir, podemos encontrarnos entre hipertensión sistólica aislada o diastólica aislada. Bien, esa es la definición, la clasificación, de acuerdo a la JNC 7 y la 8 no cambia. La clasificación, el diagnóstico de la hipertensión arterial es esta. Esta es la clasificación. Nos dice que la hipertensión arterial se da a partir del grado 1 y va por encima de 140 en la sistólica y 90 en la diastólica. Y si se dan cuenta, va de 20 en 20 en sistólica y de 10 en 10 en diastólica. Hipertensión grado 2, si va de 20 en 20, entonces arriba de 160. Diastólica sería arriba de 100. Hipertensión grado 3, 180 si va de 20 en 20 y 110 en diastólica si va de 10 en 10. Y bueno, así de sencillo es saber la clasificación de la hipertensión arterial. Ahora bien, hay una actualización 2017 que sacó la American Heart Association que cambia la definición de hipertensión arterial, pero en México se basa en las guías de práctica clínica en la JNC7 y la JNC8, cuya clasificación es esta. De todas maneras, les voy a explicar las guías 2017 también. Factores de riesgo para hipertensión arterial, pues ya lo sabemos todos, esta es la parte fácil, peso elevado, dieta pobre en frutas y verduras, estrés, dieta rica en grasas, tabaquismo, es de vital importancia, café y sal. Para la prevención, entonces, pues, ¿qué creen? Mantener peso normal, estar relajado, frutas y verduras, menos grasas, menos tabaco, menos café, menos sal y en conjunto, todo esto nos puede llevar a una disminución de hasta 10 milímetros de mercurio. De ahí que el tratamiento inicial en pacientes además del inicio farmacológico cuando está indicado, es cambios en el estilo de vida. ¿Cómo vamos a medir la presión arterial? El paciente que no haya fumado, que no haya tomado café, sentado 5 minutos, debe colocar el brazo sobre la mesa a la altura del corazón, realizar 2 tomas en ambos brazos y utilizar la toma más elevada. Esta es la forma correcta de tomar la presión. No es lo mismo hacer esta técnica
que un paciente que se acaba de echar un cigarro y se vino corriendo de la parada del metro, pues no va a salir elevado, ¿no? Eso es obvio. Así es como se debe de tomar y pues nada más tomar esas precauciones. El diagnóstico, esta es la parte vital junto con el tratamiento de este tema. ¿Cuándo vamos a decir que un paciente es hipertenso? Cuando en la primera consulta tenga cifras de 140-90 más diabetes mellitus tipo 2 o daño a órgano blanco o paciente que debuta con crisis hipertensiva. En estos casos es el diagnóstico de hipertensión arterial en la primera consulta. Si un paciente nos llega de primera consulta con 140-90, no es hipertenso hasta su revaloración. Y entonces ya podemos decir que es hipertenso. Estas son las indicaciones en primera consulta, nada más. Segunda consulta, se debe programar un mes posterior que cumpla con otra vez 140-90. Entonces, ¿cuál es la definición de hipertensión arterial grado 1? 140-90 en 2 ocasiones con 3 a 4 semanas de diferencia. Esa es la definición de hipertensión arterial grado 1. 2 mediciones arriba de 140 con un mes de separación. Ahora bien, también podemos hacer una bitácora. ¿Qué le pedimos a nuestro paciente? Que se tome la presión arterial por la mañana y si en promedio tiene más de 135-85, también lo consideramos hipertenso. Si son menores a 130-80 en el domicilio y cuando nos va a ver el paciente tiene más de 140-90, algo no está bien, ¿no? Hay algo raro ahí. Hay que descartar una hipertensión de bata blanca. En ese caso pedimos el MAPA, que es medición ambulatoria y no sé qué es, pues que se tiene que tomar la presión cada 10 minutos durante 24 horas. Y si la presión arterial es mayor a 130-80 en promedio, es hipertenso. Esto se me hace muy exagerado, pero se los pueden llegar a preguntar. ¿Cuándo se solicita medición de la presión arterial tipo MAPA? Cuando sospechemos hipertensión de bata blanca. Es decir, cuando nuestro paciente saque más de 140-90 en el consultorio, pero en su casa saca menos de 130/80. Bien, entonces estos son el diagnóstico de hipertensión arterial y recordemos que mayores de, ahí dice 89 años, no, está muy cabrón. Mayores de 80 años hay que dar tratamiento. Si son mayores a 160-90 las cifras de tensión arterial. Si están por debajo de 160-90, no se da tratamiento en mayores de 80 años. Todo paciente con diagnóstico de hipertensión arterial también hay que estratificar riesgo con método SCORE. Es una tabla gigante, hay que sacarla, obviamente, no nos vamos a aprender. Buscar intencionadamente daño a órgano blanco, una biometría, una química, electrolitos, ácido úrico, perfil de lípidos, ego, electrocardiograma y tele de tórax, si se cuenta con el recurso. El tratamiento. Junto con el diagnóstico, vaya, esta imagen, este slide y esta es toda hipertensión, todo lo que deben saber. Y bueno, hay casos específicos, pero eso ya es un poquito más, digo, para preguntas de un poquito más grado de dificultad, que también hay que saberlo. El tratamiento. Vamos a utilizar cualquiera de estos en el siguiente orden. Tiazidas, IECA o ARA2, no mezclarlos por el amor de Dios, calcioantagonistas y betabloqueadores. Ese es el orden que se debe de ir añadiendo un antihipertensivo. Es decir, si no jala con tiazida, le añadimos un IECA o un ARA2. Si no jala con un tiazida y un IECA o ARA2, le metemos un calcioantagonista. Y si no jala, para dar un tercer fármaco, se debe de enviar a tercer nivel. Bien, iniciar con monoterapia siempre con tiazida. Si no se ha iniciado tiazida como monoterapia, hay que añadir como segunda línea, llevar, esta parte es esencial, llevar primer fármaco a dosis máxima antes de agregar un segundo o un tercer fármaco y usar máximo 3 fármacos en primer nivel. ¿Qué quiere decir esto? Si veo que con la hidroclorotiazida no está bajando su presión arterial, antes de meter el famoso losartán o el captopril o el enalapril, lo que ustedes quieran, deben de llevar la hidroclorotiazida a dosis máxima. Y antes de meter, ya tienen tiazida y losartán, por ejemplo, antes de meter el calcioantagonista, deben de llevar los dos primeros a dosis máxima. Si no, no cambiamos de antihipertensivo. Eso es esencial. No combinar IECA y ARA2 porque inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se puede producir ahí un bloqueo doble. Iniciar tratamiento en pacientes con diagnóstico ya mencionados de hipertensión arterial, es decir, más de 140-90 en 2 ocasiones con un mes de distancia o con bitácora positiva o con mapa positivo. Ese es el diagnóstico de hipertensión arterial. Iniciar tratamiento en pacientes con TEA 160/100 en primera consulta
Esa es otra indicación. Sin necesidad de llegar a crisis hipertensiva, si tiene 160-100, iniciamos terapia farmacológica. Meta de TA en paciente normal, menos de 140-90, a menos que sea diabético o tenga otra comorbilidad, es 130-90. Pero ante un paciente normal, entre comillas, es 140-90. Tratamiento de casos especiales. Paciente diabético, renal, con antecedente de BC o insuficiencia cardíaca, vamos a iniciar tratamiento farmacológico en el siguiente orden. Cambia. Iniciamos con IECA o ARA2, calcio antagonista y ACIDA. Meta de TA en diabético, como quedamos, cualquier comorbilidad, 130-80, a diferencia del 140-90 que vemos en un paciente normal, entre comillas. Paciente con cardiopatía, iniciamos tratamiento farmacológico en el siguiente orden. Beta bloqueador, lo que veíamos en el caso clínico. Calcio antagonista, no hay que combinar estos dos, usamos IECA o ARA2 o tiazida en combinación con los primeros dos. Meta de cardiópata, 130/80. Aquí lo importante es recordar que ante una comorbilidad el tratamiento cambia. Paciente con IECA, EBC, paciente renal, EBC o insuficiencia cardíaca, IECA, iniciamos con IECA. Paciente cardiópata, beta bloqueador. Si es un paciente normal, tiazida, de ahí nos pasamos con IECA o ARA2, calcio antagonista, beta bloqueador en ese orden. Bien, 3 fármacos y pues nada, básicamente eso es todo. Tratamiento no farmacológico es muy importante también, disminuir la ingesta de sal, reducción de peso, dieta tipo DASH. Esta mamá me la llegaron a preguntar en mi ENAR y tuve creo que 2 preguntas buenas por esto. Recordar la dieta tipo DASH, baja en grasas, rica en frutas y verduras y granos enteros. Para que ahí los que la quieran aplicar, ya saben, dieta tipo DASH. Limitar consumo de alcohol a 2 copas al día, ejercicio aeróbico de intensidad moderada, 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima, 30 minutos al día, 5 a 7 días a la semana, suspender tabaco, obviamente, y la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima, y se las dejo. Ahora bien, muchos dicen que hay que hacer ejercicio, que caminan 10, 15 minutos, eso no es ejercicio. El ejercicio tiene que ser frecuencia cardíaca máxima del 80%, 30 minutos al día como mínimo, 5 días a la semana como mínimo. Eso es ejercicio. En vía segundo nivel, sospecha de HA secundaria, crisis hipertensiva, necesidad de 4º fármaco para control de la presión arterial, detección de daño a órgano blanco. Y aquí tenemos el algoritmo muy sencillo. Llega nuestro paciente de primera vez a consulta, tiene 140-90, sí, daño a órgano blanco, sí, iniciamos tratamiento farmacológico. Si no, segunda consulta al mes, otra vez 140-90, o bitácora positiva o mapa positiva, tratamiento farmacológico más cambios en el estilo de vida. Les dejo una tablita de fármacos, muy importante las contraindicaciones. Diuretes, los tiacídicos están contraindicados en pacientes con gota, beta bloqueadores contraindicados obviamente en asmáticos. Los IECA producen tos, no se les vaya a olvidar, principalmente captopril, están contraindicados en el embarazo, al igual que los ARA2, IECA y ARA2 contraindicadísimos en el embarazo. Calcio antagonistas están contraindicados en bloqueo AB a partir de 2º grado. Y por ahí les dejo una parte de enfermedad hipertensiva en el embarazo. Mujer hipertensa que se vuelve embarazada, hay que usar metildopa, nifedipino o labetalol. Ahí podríamos añadir la clonidina, pero estos son los fármacos que se utilizan en una paciente hipertensa, principalmente la metildopa, ese que se utiliza, ¿no? Pero hay otras opciones. Bien, eso es todo. Pasamos a hipertensión arterial sistémica de las guías AHA 2017. Solamente les voy a decir qué cambió, porque esto no les van a preguntar en el ENAR, no se los deberían preguntar, porque la última GPC actualizada es 2018, y esa GPC 2018 no menciona las guías AHA 2017 porque no están validadas aún para población mexicana. De hecho, hasta ahí los dice, ¿no? Pacientes caucásicos, raza negra, entonces no están validadas para mexicanos. No se estresen con esto, pero obviamente hay que conocerlo, ¿bien? Y bueno, la hipertensión arterial sistémica guía 2017, ¿qué es lo que nos dice? Los puntos importantes y los cambios que hay pues el cambio más importante es que cambia la definición de hipertensión arterial. Se elimina el término prehipertensión. Si ustedes llegan a ver esta palabra prehipertensión, seguramente estamos ante alguien que está utilizando las guías 2014, que es lo adecuado. Está basado en JNC 7 y 8, que son las que utilizamos aquí en México. Inicio de tratamiento con un fármaco, tiazida, en hipertensión grado 1, más daño a órgano blanco o riesgo vascular mayor al 10%. Aquí se denomina hipertenso
a un paciente eh, por encima de 130/80. Entonces, ¿a él le vamos a dar medicamento? No. Le vamos a dar medicamento solamente si tiene daño a órgano blanco o riesgo vascular mayor al 10%. Iniciamos tratamiento en pacientes, ahora sí que como lo veníamos haciendo, más de 140/90. Pero la diferencia es que aquí se inicia con 2 fármacos. Es decir, en hipertensión grado 2 vamos a iniciar con 2 fármacos. Meta de todos los pacientes, aquí es 130/80. Recuerden que en el pasado en los normales era 140/90 y en los comórbidos pues era 140/90. Era, perdón, 130/80. Y aquí es 130/80 para todos, parejo. Se mantiene énfasis en dieta DASH, ejercicio aeróbico y pérdida de peso. Aquí tenemos la clasificación, como les digo, la hipertensión grado 1 nos dice que es 130/139 y 80/89. Es decir, 130/80 es hipertensión grado 1. ¿Vamos a dar tratamiento? No, vámonos al cuadrito verde. Tratamiento de inicio con un fármaco solamente si hay riesgo vascular mayor a 10%, diabetes mellitus tipo 2 o daño a órgano blanco. Bien, hipertensión grado 2, que sería la hipertensión grado 1, la clasificación JNC, vamos a iniciar, todos se tratan de inicio y el tratamiento de inicio es con 2 fármacos. Bien, entonces esas son las diferencias entre JNC 7 y 8 y guías AJA 2017. Se elimina el término prehipertensión, se baja la hipertensión, ahora sí que 10 milímetros de mercurio, tanto en sistólica como en diastólica, y se elimina el grado de hipertensión grado 3. Bien, esos son los cambios. Aquí les dejo una tabla comparativa. Hipertensión grado 1 en 2017 es igual a presión normal alta en guías 2014. ¿Qué vamos a dar de tratamiento en HAS estadio 1? Un fármaco, pero solamente si hay riesgo vascular mayor a 10%, diabetes mellitus tipo 2 o daño a órgano blanco. Y en guías 2014 solamente se está indicado cambios al estilo de vida. Guías 2017, hipertensión grado 2, quedamos que 140/90, el equivalente a las guías 2014, que son las que utilizamos, hipertensión grado 1. ¿Qué vamos a dar de tratamiento en la guía 2017? 2 fármacos de inicio. Y en la guía 2014, un fármaco iniciando por tiazida, en ambos cambios al estilo de vida. Y bueno, básicamente eso es todo, crisis hipertensiva. Subí un cuadrito que básicamente eso es todo, crisis hipertensiva. La definición, el tratamiento, diferenciar urgencia de emergencia. Y bueno, no es la gran ciencia. Entonces, es un tema muy fácil, muy específico, que hay que saber todo, les digo, y que les va a dar seguramente varias preguntas buenas en el examen. Muchas gracias por haber checado este tema. Y bueno, ahora sí que nos vemos ya en otro tema de medicina interna. Ya acabé de estudiar todo lo que es cardio. De esa manera ha sido lo que es la explicación eh, de hipertensión arterial sistémica. Para eso vamos a recordar algunos puntos claves, ¿no? En la cual nos va a poder ayudar también al estudio. En este caso tenemos que mencionar que la hipertensión duplica el peligro que aparece en enfermedades cardiovasculares, incluidas coronariopatías, insuficiencia cardíaca congestiva, accidentes isquémicos, hemorrágicos y de vasos cerebrales e insuficiencia renal y arteriopatías periféricas. La epidemiología se va a englobar en los niveles de presión arterial y la rapidez con que va a aumentar la presión por acción del envejecimiento y la prevalencia de hipertensión. Van a variar con el país y con la subpoblación dentro de una región o país. También podemos decir que la hipertensión va a afectar a toda la población, excepto un corto número de individuos que viven en sociedades primitivas, culturalmente aisladas. Y también se ha calculado que la hipertensión implica el 6% de los fallecimientos a nivel mundial. Hablamos epidemiológicamente que los factores ambientales y genéticos pueden contribuir a la variación regionales de la presión arterial y en la prevalencia de hipertensión. También hay factores de riesgo que aquí influyen mucho, como la obesidad, la ingesta de cloruro de sodio con los alimentos,
Después, el consumo de alcohol, el estrés psicosocial y los niveles bajos de actividad física y los componentes hereditarios. También podemos decir que en la fisiología de la presión sanguínea normal, esto va a estar dado por la presión arterial, sabemos que está dado por el gasto cardíaco y también por la resistencia periférica. A la vez el gasto cardíaco va a estar dado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica va a estar dado por la estructura vascular y la función vascular. Los mecanismos de la hipertensión arterial fisiológicamente, o perdón, fisiopatológicamente, podemos decir que a pesar de que la causa definitiva de la hipertensión primaria o esencial sigue siendo desconocida, se cree que tanto el ambiente como la parte genética y la interacción entre estos dos van a jugar un papel importante basados en la predisposición ambiente genético. Se han propuesto un gran número de hipótesis para explicar el desarrollo de la hipertensión en la mayoría de estas hipótesis. Hay tres áreas fundamentalmente y tienen que ser tenidas en cuenta, que son el papel eh, del sistema nervioso en este caso, y también lo que es el sistema renina-angiotensina y el riñón, particularmente lo que tiene que ver con la retención de sodio también. El volumen intravascular va a estar dado por un elemento determinante y primario de la presión arterial a largo plazo y la distribución también de los líquidos. Por ejemplo, sabemos que en un 40% está en el IC, ¿no? En el intracelular, un 20% en el extra, un 5% va a ser intravascular y un 15% va a ser extravascular o intersticial. Este volumen intravascular, que va a estar dada por el sodio predominantemente, que va a ser de tipo extracelular y es el elemento primario que va a regir el volumen extracelular. Otro va a ser si la ingestión de cloruro de sodio, sal de mesa, rebasa la capacidad del riñón para excretar sodio en el comienzo del volumen intravascular, se va a expandir y aumentar el gasto cardíaco. Muchos lechos vasculares, autorregulación de la corriente sanguínea por medio del aumento de la resistencia vascular y también el aumento en la resistencia vascular, normalizar el gasto cardíaco. Y luego el efecto del sodio sobre la presión arterial solo se da cuando es ingerido junto con el cloruro. Otras sales sódicas ejercen nulo o poco y efectos sobre la presión arterial. Ahora, cuando hablamos de volumen intravascular, conforme aumenta la presión arterial en respuesta a la gran cantidad de cloruro de sodio consumido, se va a incrementar la excreción de dicho mineral por orina y se va a conservar el balance del mineral a expensas y aumento de la presión arterial. Para esto va a haber una natriuresis tensional. Puede ser consecuencia de una menor capacidad de los riñones para excretar sodio por alguna enfermedad extrínseca o por una mayor producción de hormonas que retienen sodio. En este caso, mineralocorticoides. En la anamnesis ustedes saben que vamos a hacer una anamnesis del paciente hipertenso, vamos a ver una historia de la hipertensión, vamos a ver la antigüedad, la causa y motivación de su diagnóstico, cifras máximas de presión alcanzada, el tratamiento previo. Sabemos que para diagnosticar hay que tomar 3 días seguidos, ¿no? Entonces al paciente, cuando él venga a consulta y nosotros sospechamos de una hipertensión arterial, entonces hay que darle su hojita, ¿no? Que cada día venga a tal hora, a la misma hora por 3 días, y que le midan la presión arterial y anotar, ¿no? El consumo de medicamentos o alimentos capaces de elevar la presión arterial también hay que ver, ¿no? Si tiene alguna medicación, la sintomatología. En la parte neurológica vamos a ver, vamos a preguntar la presencia de tenicefalea, si ha tenido vértigos, si ha tenido inestabilidad, disminución de la libido, accidentes vasculares cerebrales. A nivel cardiovascular vamos a ver si hay palpitaciones, líneas de esfuerzo, angina, infarto, edemas, claudicación intermitente. Y en el área renal vamos a ver si hay glomerulonefritis, proteinuria, infección, cólicos, traumatismos renales, hematuria. Y los síntomas sugestivos de hipertensión secundaria, ¿no? Si tiene alguna patología de base que puede ser que esté causando la hipertensión.
Y también vamos a preguntar si existe, ¿no?, una historia familiar de hipertensión arterial, si el papá, la mamá o algún pariente directo, ya sea de primer o segundo grado, ha tenido, ha padecido de hipertensión arterial. Eso nos va a ayudar mucho para poder diagnosticar, ¿no? Ahora, los signos y síntomas. La hipertensión leve a moderada sin afectación de órganos diana suele ser totalmente asintomático y su diagnóstico es casual. Cuando haya síntomas suele ser una cefalea suboccipital, pulsante, matutina que remite durante el día. En la hipertensión ya complicada, o sea, crónica, va a haber una hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca congestiva. Y si existe arteriosclerosis de los vasos coronarios, va a determinar la cardiopatía isquémica. Para esto, vamos a pedir nosotros exámenes de laboratorio, ¿no? Después de hacer todo la historia clínica del paciente y detectar y sospechar, tenemos que corroborar. En este caso podemos mandar a hacer un electrocardiograma, hacer un análisis de orina, vamos a ver si hay glucosa sanguínea, el hematocrito, podemos hacer un ionograma, potasio sérico, creatinina y calcio, niveles lipídicos, un lipidograma en este caso, ¿no?, tras 9 a 12 horas postprandiales, que incluye lipoproteínas, delta densidad, colesterol, triglicéridos. En este caso va a ser un lipidograma. Una prueba opcional incluye la medida de excreción de albúmina urinaria y razón de albúmina y creatinina. Entonces, es muy importante saber el manejo de la hipertensión arterial, ya sea primaria o secundaria. Espero les haya ayudado mucho esto para poder más intensificar con su estudio el tema de hipertensión arterial, no, hipertensión arterial sistémica, ¿no?, que se encuentra en el libro de medicina interna de Harrison. Muchas gracias y te esperamos en el próximo tema.